Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Bueno, queremos hoy en nombre del Parlamento venezolano dar una rueda de prensa antes de ir a sesión, en la cual nosotros queremos fijar posición sobre lo que ha sido el ataque del gobierno de manera permanente, un ataque que lo que busca es excusarse de la grave crisis que vive el país y lo que está tratando siempre es de buscar que otros sean responsables de quien tiene la única responsabilidad de los problemas del país, que es Nicolás Maduro y su gobierno. Hace pocos minutos salió una noticia y en esa noticia se contaba que en Ecuador, lamentablemente, se volcó un autobús. En Ecuador hace unos momentos, lamentablemente, se volcó un autobús. Ahora, ¿qué es lo impresionante de esa noticia lamentable? Bueno, resulta que en el autobús iban 27 venezolanos. ¿Por qué los venezolanos están huyendo de Venezuela a millones por todas partes del mundo? ¿Por qué en países como Chile hay casi 200.000 venezolanos? ¿Por qué en Colombia hay medio millón de venezolanos? ¿Por qué en Panamá hay casi 100.000 venezolanos? ¿Por qué en Madrid, en España, hay más de 200.000 venezolanos? Y así podemos ir país por país. Porque desde hace 4 años que comenzó Nicolás Maduro en el poder, Venezuela es el país que tiene el costo de la vida más alta del mundo. Porque desde hace 4 años que Nicolás Maduro comenzó en el poder, además de Venezuela tener la inflación más alta del mundo, Venezuela es el país más violento del mundo, con el mayor número de asesinatos. El año pasado llegamos a 28.000 venezolanos muertos, asesinados. ¿Por qué Nicolás Maduro es responsable de lo que está pasando en Venezuela? Porque él tiene todo el poder. Él cerró la Asamblea Nacional, le quitó el poder a la Asamblea Nacional, tiene la ley habilitante desde hace 4 años, tiene todos los decretos de emergencia económica para hacer lo que quiera con la economía. Y el resultado ha sido que han cerrado todas las empresas, que los trabajos se eliminan, que las empresas grandes se van del país a otros países donde haya seguridad, donde haya inversión, donde haya producción. ¿Por qué los venezolanos no consiguen alimento? ¿Por qué tenemos que hacer cola desde hace años para un pan o para comprar cualquier producto de primera necesidad? Porque este gobierno destruyó la producción nacional. Porque este gobierno lo que ha hecho es simplemente robarse el dinero de los venezolanos y robarse también el futuro de los venezolanos. Cada dólar que este gobierno se roba es un niño que no tiene un vaso de leche. Cada dólar que este gobierno se roba es un anciano que no tiene medicina para curarse. Cada dólar que este gobierno se roba es un venezolano que no tiene producción en Venezuela y se tiene que ir a otro país. A Venezuela le ha entrado la mayor cantidad de dólares en su historia y los venezolanos están comiendo basura en la calle. Eso tiene un solo responsable, el gobierno nacional, Nicolás Maduro. De manera que el gobierno no puede seguir buscando responsables donde no los hay. Además, no se trata solamente del pueblo venezolano que quiere un cambio, el mundo entero quiere un cambio. Hoy el presidente de Francia, el señor Macron, dijo que en Venezuela no hay democracia, que en Venezuela hay una dictadura. Hoy el presidente del Parlamento Europeo, hoy mismo, por hablar solamente de las noticias de hoy, el presidente del todo el Parlamento Europeo, que son casi 30 países, dicen que en Venezuela no hay democracia y que Venezuela tiene que ser presionada para que haya democracia. El gobierno lo que quiere es plantear esta pelea, igual que Cuba, para convertir a Venezuela en otra Cuba y ponerse a pelear con los Estados Unidos como Cuba. Pero ustedes saben que la realidad es que todos los países de América Latina han firmado en el Lima y en la OEA y en todos los rincones de América Latina su rechazo a lo que significa la persecución en Venezuela, el hambre en Venezuela, el costo de la vida en Venezuela, y es una realidad de América Latina, de Europa, hasta del Vaticano.
Es más, quiero decirles a ustedes lo siguiente, recordarles algo muy claro. El gobierno promovió una constituyente de manera fraudulenta, violando los pasos de la Constitución, sin preguntarle primero al pueblo a través de un referéndum si quería o no quería constituyente, que es lo que dice la Constitución. Y después la propia empresa que sumó los votos dijo que había fraude en las cifras que dio el CNE. Bueno, eso ha traído como consecuencia que desde el Vaticano, toda la Unión Europea y toda América Latina, no solamente condene a la constituyente, sino que diga claramente que no reconoce la constituyente. Más de 50 países del mundo no reconocen la constituyente fraudulenta, dicen que no existe, porque fue hecha en contra del pueblo venezolano y violando la Constitución. Por eso nosotros el día de hoy, desde esta rueda de prensa, queremos ser muy claros. Lo que está sufriendo Venezuela es consecuencia de la corrupción y de la ineficiencia del gobierno que ha tenido todo el poder, todo el dinero y le han robado el futuro a todos los venezolanos. Que el gobierno no siga buscando excusas donde no las hay, porque el gobierno ha tenido ley habilitante, decretos de emergencia económica, todo el poder de los tribunales, todo el poder de PDVSA, todo el poder de la economía, y lo que ha hecho es dejar a Venezuela más pobre, más arruinada y más muerta de hambre como estamos hoy los venezolanos. Por eso yo llamo al pueblo venezolano a que sigamos persistiendo en nuestra lucha. Nuestra lucha es para que en Venezuela se cumpla la Constitución, no para que se derogue la Constitución y estemos en un país de impunidad y sin ley como estamos ahora. Y que podamos tener todos el derecho que está en nuestra Constitución a cambiar esta realidad. A tener una Venezuela no donde cierran las empresas, sino donde vengan miles, millones de empresas a abrir y a generar empleo. Donde tengamos una Venezuela no donde se vayan los jóvenes, sino donde los jóvenes vengan de todas partes del mundo, porque esta es la tierra de la oportunidad y la tierra del trabajo. Donde tengamos una Venezuela donde la gente compre, óiganme bien, lo que le dé la gana, a la hora que sea, de la marca que quiere, y no que tenga que humillarse para que el gobierno le tenga que dar políticamente una bolsa de hambre, una bolsa de corrupción, sino que la gente compre con su trabajo lo que le dé la gana, a la hora que le dé la gana, sin cola, sin humillación política. Eso es lo que está luchando el pueblo venezolano. Que no venga Maduro a decir que eso no es culpa de él. Él ha tenido todo el poder. Cada semana promete que la economía va a cambiar y la economía empeora. Cada discurso, cada cadena, Maduro ahorita dice, ahora sí, vienen las reformas económicas, y lo que hace es cerrar empresas y lo que hace es destruir la producción nacional. Todas las semanas prometen una comisión nueva, una ley nueva, un modelo nuevo, y lo que tenemos es más miseria en Venezuela. No hoy, no ayer, desde hace más de 3 años y medio que está gobernando Nicolás Maduro. Recuerden algo, cuando Maduro comenzó a gobernar, el dólar costaba 17 bolos, 17 bolos. Ahorita cuesta 16.000 bolos el dólar. Esa es la realidad de un gobierno que lo que ha hecho es arruinar al país, que no busque culpables en otra parte. El único culpable es Maduro, que se vea en el espejo y acepte que lo que ha hecho es arruinar a Venezuela, que lo que ha hecho es destruir a Venezuela, que lo que ha hecho es dividir a Venezuela. Más bien el mundo entero, las democracias del mundo están apoyando al pueblo venezolano. Decenas de países en el mundo para que en Venezuela haya libertad, libertad de expresión, no se sigan cerrando emisoras, libertad de expresión, no que vengan ahorita a regular el Twitter y el Facebook y las redes como quieren hacerlo, libertad para comprar, libertad para vender, libertad para trabajar, libertad para vivir, libertad para pensar. Esa es la lucha nuestra, y esa lucha nadie nos va a quitar de ella, porque es la lucha del pueblo venezolano. Y por eso el día de hoy queremos contestarle con claridad a Nicolás Maduro: no busque culpables,
de quien ha tenido usted toda la culpa con todo el poder en estos 4 años y no ha logrado sino que las cosas empeoren, que haya más devaluación, haya más deuda, haya más inflación, haya menos libertad, haya más violencia. No hay nada que pueda mostrar que no sea sino un gran y peor fracaso en 4 años de gobierno. Tengan vergüenza, háblenle con la verdad al pueblo venezolano. El pueblo venezolano no se deja engañar. El pueblo venezolano lo que quiere es cambio. Cambio como están todos los países de América Latina, abiertos, democráticos, compitiendo, trabajando, creando, haciendo todos sus sueños a punta de trabajo, no viviendo de la corrupción, el odio, la división. Esa no es la Venezuela que queremos. Por eso hoy queremos reafirmar este mensaje, un mensaje de lucha, un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio, un mensaje de honor a la verdad, que Maduro sepa que no puede seguir culpando a otras personas de su propio fracaso, sino que asuma su responsabilidad y se logre, como se tiene que lograr, que el pueblo venezolano en elecciones libres pueda tener un cambio de gobierno como merece, para que tengamos un solo país, una sola Venezuela, no esta Venezuela dividida, arruinada y violenta, sino una sola Venezuela de progreso, de unidad, de paz, de entendimiento, que es la que merece el pueblo venezolano, es la que quiere la mayoría del pueblo venezolano y es la que vamos a construir entre todos los venezolanos. ¿Va a acudir a la Comisión de la Verdad? ¿Va a acudir a la Comisión de la Verdad ya que lo están responsabilizando por esta sanción? Hay una investigación de la Estados Unidos. ¿Qué sabe de eso? Mira, repito lo mismo. Nosotros en Venezuela sabemos que lo que está sucediendo en Venezuela tiene un solo responsable, que es Nicolás Maduro. Nosotros de la Asamblea Nacional lo que hemos hecho es cumplir con nuestro deber. La Constitución dice, todo contrato de interés nacional, toda deuda tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y ustedes saben que eso ha sido violado una y otra vez por el gobierno, que otorga concesiones petroleras a dedo, violando las propias leyes que el gobierno aprobó, endeudándose, violando las propias leyes que el gobierno aprobó. Y nosotros lo único que hemos hecho es defender el derecho de los venezolanos a que, como dice nuestra Constitución, todo contrato de interés nacional tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Nosotros estamos firmes y hemos estado firmes en la defensa de la Constitución. Todo el mundo tiene que saber, en el mundo entero, porque lo dice la Constitución venezolana, que cualquier contrato de interés nacional que no tenga la aprobación de la Asamblea Nacional es un contrato nulo, que no existe. Y en este momento ustedes saben que hay más de 50 países en el mundo que no reconocen a la Asamblea Constituyente fraudulenta porque saben que es contraria a la Constitución. La única institución reconocida en el mundo entero y en el pueblo venezolano es la Asamblea Nacional, electa por 14 millones de venezolanos y que tiene como única meta cumplir y hacer cumplir la Constitución venezolana. El presidente por traición a la patria. ¿Usted se considera un traidor a la patria? Yo considero que lo que hacemos los diputados, lo que hacemos los ciudadanos, lo que hacen los comunicadores sociales de bien es defender la libertad en Venezuela, los derechos humanos, la democracia, y esa es la responsabilidad más grande que tenemos ahora con el país. Yo creo que traición a la patria es robarse el dinero a los venezolanos. Yo creo que traición a la patria es hacer que PDVSA produzca menos petróleo hoy que de hace décadas. Yo creo que traición a la patria es endeudar a Venezuela y endeudar a nuestros hijos y endeudar a nuestros nietos. Yo creo que traición a la patria es arrodillarse frente a Cuba o cualquier otro gobierno extranjero. Yo creo que traición a la patria es que después del boom petrolero más grande del mundo, que ha tenido Venezuela los ingresos más grandes de petróleo, hoy los venezolanos coman basura en la calle. Eso es traición a la patria. Traición a la patria es que la gente se muera porque no hay medicina en el país más rico del mundo. Traición a la patria es que la gente no pueda expresarse porque lo van a penalizar o porque van a cerrar las emisoras de radio, los canales de televisión, y ustedes lo saben. Traición a la patria es vivir del miedo y la violencia. Eso es traición a la patria. Nosotros lo que queremos es un país donde haya precisamente lo contrario, un país de libertad, de paz, de respeto, de dignidad. Es lo que merecemos los venezolanos, es lo que quieren todos los venezolanos.
y es lo que vamos a conquistar, créanme, todos los venezolanos también. Diputado, Zapatero se encuentra en Venezuela, diputado. José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en el país y en caso de que esté, ¿qué estaría buscando? ¿Qué se podría buscar en este momento? No lo sabemos, no he hablado con él. Entendemos por las noticias que llegó a Venezuela hoy en la mañana o en la noche, pero no hemos tenido ningún contacto con él. ¿Qué esperaría usted, diputado, de la presencia de Zapatero en el país? Miren, nosotros pensamos que al final quien tiene la pelota en la cancha es el gobierno, porque es muy fácil. Resolver los problemas del país se pueden resolver. Solo toca cumplir la Constitución, cumplir los derechos que están en la Constitución, establecer el modelo económico que está en la Constitución, hacer las reformas sociales que están en la Constitución, hacer las elecciones como dice la Constitución, respetar la seguridad social de nuestros niños y nuestros ancianos como dice la Constitución. No hay otro mejor programa en Venezuela que hacer cumplir la Constitución. Ahora, quien tiene que hacer cumplir la Constitución es el gobierno, que se ha dedicado a desmantelar la Constitución, a violar la Constitución, a crear un poder que no existe en la Constitución, y por eso lo que se está es agravando los problemas del país en todas las dimensiones de la vida de la familia venezolana. La violencia, la comida, el desempleo, la zozobra. Por eso hoy, les recuerdo, en Ecuador se volteó un autobús en Ecuador y la noticia es que iban 27 venezolanos allá. Todos ustedes conocen amigos, colegas, parientes, que se están yendo hasta Argentina en autobús, a Chile en autobús, en Ecuador en autobús, por montones. El presidente de Panamá decía que se estaban yendo más de 3.000 venezolanos a la semana a Panamá. ¿Eso culpa de quién es? ¿De quién es culpa eso? De que no hay vida en Venezuela, no hay calidad de vida en Venezuela, de que los venezolanos tienen que huir de Venezuela. Yo no quiero esta Venezuela, yo quiero una Venezuela donde los venezolanos vengan acá. Yo quiero una Venezuela donde los venezolanos tengan las puertas abiertas, no esta Venezuela que le cierra las puertas hasta los propios venezolanos. Diputado, ¿estaría dispuesto a reunirse con Rodríguez Zapatero en caso de que soliciten una reunión? Es que el problema no es reunirse o no, el problema es tener la voluntad clara de que las cosas cambien en el país. Reuniones pueden haber todos los días entre muchas personas, el problema es la voluntad clara de que en esta crisis que vive el país, que no comenzó ayer, no comenzó anteayer. Esta crisis tiene por lo menos 3 años y medio, 4 años, haciéndonos cola para la comida, cola para las medicinas, cola para lo que significa buscar un trabajo, una oportunidad. Tenemos 4 años la crisis peor de la historia, increíblemente, después que han entrado los mayores ingresos petroleros de la historia. ¿Quién explica eso? ¿Quién se robó el futuro de todos nosotros? ¿Dónde está todo ese dinero que entró en Venezuela a través de la deuda y el petróleo y que hoy tiene a los venezolanos comiendo basura? Esa es la gran pregunta que se tienen que hacer los venezolanos. ¿Por qué no le quieren prestar dinero los otros países a Venezuela? Porque el dinero se pierde, porque el dinero se lo roban, porque el dinero al final no va para los venezolanos, por eso los otros países no le prestan a Venezuela. O si le prestan es para sacarle la sangre, porque saben que ese dinero al final no va a donde tiene que ir, porque no hay control sobre ese dinero, que no engañe el gobierno. El gobierno sabe que no es verdad lo que dice, el gobierno sabe que él es el culpable de un sistema económico y social que es el que ha creado la enorme crisis que vive Venezuela, y nosotros tenemos que hacer hoy el esfuerzo para seguir adelante, para seguir luchando, hoy como nunca, que tenemos el apoyo del mundo entero, de las democracias del mundo, y tenemos el apoyo del pueblo venezolano, a que en Venezuela haya una solución de paz. La solución de paz se llama elecciones libres en Venezuela, donde todos nosotros, donde todos ustedes, donde cada uno de ustedes tenga la llave que abra la puerta a un futuro distinto al país. Diputado, cuando el presidente Nicolás Maduro pida públicamente un juicio, ¿cómo va a enfrentar usted un inminente enjuiciamiento que le va a hacer a la Constitución? No es un engaño, diputado. Mira, un año y medio solo van a sacar a Maduro, que es el problema. Yo lo que creo es que nosotros ahorita tenemos en Venezuela un deber, y ese deber es seguir luchando por la Constitución. Es un deber que tenemos todos los venezolanos. ¿De qué forma luchar? El gobierno ha hecho algo que es neutralizar la Constitución, violar la Constitución, destruir la Constitución. La lucha nuestra es porque en Venezuela haya justicia, porque en Venezuela haya derechos humanos para todos, porque en Venezuela haya oportunidades, porque tengamos un cambio económico radical, donde haya inversión, donde haya empleo, donde abran fábricas, donde abran comercio, donde haya turismo, donde aumente la producción petrolera. Este gobierno ha destruido la producción petrolera. La meta era producir 6 millones de barriles de petróleo el día de hoy y no estamos produciendo ni 2 millones de barriles de petróleo diario.
Dense cuenta cómo ha destruido todo y lo que hace es buscar culpables donde no los hay. El único culpable está frente al espejo de Nicolás Maduro, no hay otro. Afirman que se ha privado de libertad después de la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, como incluso ordenaron captura de la exfiscal Luis Ortega Díaz o de la fiscal Luis Ortega Díaz. Han sido citados, teme ser privado de libertad luego que se haga la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y vamos a hacer lo que nos corresponde. Y lo que corresponde es seguir luchando por la democracia, por la Constitución en el país y hacer ese trabajo con toda la fuerza y con toda la moral que nos da el apoyo del pueblo venezolano. Eso es lo más importante en este momento. No dejarnos distraer por ninguna amenaza que no sea que el gobierno asuma que tiene al país metido en la peor crisis de su historia y que esa crisis tiene que tener una respuesta que no es otra cosa que asumir que la miseria, la pobreza, la violencia, la destrucción de Venezuela tiene 4 años profundizándose y que precisamente la alarma que hay en el mundo es porque los venezolanos se van a todas partes del mundo huyendo de este problema que se ha convertido Venezuela y que tiene solución, pero la solución significa lograr elecciones libres como corresponde en un país donde el pueblo entero está pidiendo un cambio. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.